Hola, hola, mi nombre es Maribel Guerra y hoy les traigo otro audiolibro que se llama El caso del futbolista enmascarado. Este audiolibro, bueno, este libro en realidad es de la editorial Alfaguara, del autor Carlos Schlein. Eh, para que no sea un audiolibro tan largo, lo vamos a dividir en dos tandas. Esta es la primera parte donde hablamos un poquito del autor y en la segunda va a ir toda la parte final y además vamos a incluir unas preguntas de reflexión y de comprensión para que puedas dar una muy buena prueba. Bueno, vamos a hablar un poco de este autor. Este es un autor argentino llamado Carlos Schlein. Carlos Schlein es un escritor argentino nacido en la ciudad de Santa Fe en 1946. En 1970 se mudó a Buenos Aires. Además de escribir, dibuja y ha ilustrado todas sus obras. En el año 1987 se publica su primer libro, Ulrico, la historia secreta de la conquista, ilustrado a modo de los primeros libros impresos, y es una versión humorística acerca de la vida de Ulrico Schmid, el primer cronista del Río de la Plata. Ya en 1994 publica su primer caso policial, que es el caso del cantante de rock, que es la primera historia policial para jóvenes. Ahora, ¿qué más podemos decir de este autor y de este libro en realidad? Y podríamos decir qué tipo de texto es el caso del futbolista enmascarado. Este es un relato policial que tiene incluida ironía en el tema del relato de las mujeres en realidad acá. El tipo de narrador que incluye este libro es un tipo de narrador omnisciente, lo que significa que tiene el control sobre todo lo que sucede, porque conoce cada detalle de la historia y de los personajes de modo en que está narrando de la manera externa. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué tipo de texto es el narrador? O sea, ¿qué tipo de texto es el narrador? El narrador es la voz dentro de todo el texto, desde la cual se narran los hechos y las peripecias que componen el relato. Se trata de un elemento dentro del texto que no debe ser confundido con el autor, o sea, con la persona que compuso el texto. No es lo mismo el tipo de narrador que en este caso el autor. ¿Ya? Eso en grandes rasgos en cuanto al narrador. Ahora vamos a partir inmediatamente con la historia que nos entrega Carlos Schlein. El estudio de la mansión Oliveira era la habitación más protegida e inaccesible de la ciudad. Aquella mañana, sin embargo, un cajón de su escritorio había amanecido abierto. Este hecho, que en cualquier otro caso no hubiese llamado la atención de nadie, había bastado para desplazar las noticias del resto del mundo en las primeras páginas de los diarios locales. Y no era para menos. Luis Oliveira era el empresario más poderoso del país. ¿Un cajón abierto? ¿Eso es todo? Murmuré, mientras sumergía la punta de una medialuna en el café con leche. Será un tipo muy ordenado, ironizó Pepe, pasando el trapo rejilla por el mostrador. Pepe es, en esencia, un hombre formal y rara vez bromea, pero lo cierto es que tal como lo había sido publicada la información, era muy difícil tomarla en serio. Si bien las notas abundaban en detalles que describían las deslumbrantes características de la mansión y la fabulosa riqueza de Oliveira, apenas incluían unas pocas líneas acerca del motivo que había ocasionado semejante revuelo periodístico. En resumidas cuentas, solo decían que el mayordomo de la residencia había ingresado al estudio muy temprano para ocuparse de la limpieza y había hallado el dichoso cajón abierto que desató la tormenta. Imaginé el escándalo que hubiese armado ese hombre si le hubiera tocado encontrarse sin previo aviso con el cotidiano espectáculo que ofrecen los cajones de mi escritorio. Pero yo no soy millonario, no tengo mayordomo, y la limpieza no es una de las prioridades de mi bufete de abogado.
tampoco de sus virtudes debería admitir. A esas horas de la mañana, el bar Pepe es un lugar tranquilo y silencioso, frecuentado, salvo excepciones, por sus parroquianos habituales, toda gente de trabajo y yo que cuando lo tengo también lo soy. Por esa razón, el enorme televisor de 30 pulgadas, recientemente incorporado a sus instalaciones, permanece apagado hasta el mediodía. Esa regla solo es vulnerada cuando un evento extraordinario lo justifica, y decidió Pepe, lo era. Los canales de noticias repetían con ligeras variantes lo que ya conocíamos y exhibían el impresionante despliegue que habían montado frente al domicilio de Oliveira. Camarógrafos, reporteros y curiosos que se apretujaban entre el férreo cordón policial que les cerraba el paso hacia la casa y un puñado de astutos vendedores ambulantes recién llegados con la esperanza de abastecer a la jauría humana congregada en el sitio. Algunos cronistas, para llenar el vacío de información o para profundizarlo según se mire, entrevistaban a los escasos vecinos que se prestaban al diálogo y que previsiblemente no aportaban ningún dato significativo. Otros, a falta de novedades, procuraban alimentarlas reiterando hasta el cansancio las nunca aclaradas denuncias que involucraban al empresario con Aguas Blandas, una compañía fantasma que en las últimas semanas había sido descubierta en turbios negocios de lavado de dinero y tráfico de armas. Ya había perdido el interés en el asunto cuando de repente la aparición de una nueva imagen en la pantalla volvió a concitar mi atención. Asediado por un grupo de periodistas, en la esquina del Departamento Central de Policía sobresalía el inconfundible rostro del comisario Galarza. «Oye, ¿no es tu amigo ese?», exclamó Pepe, quien por lo visto continuaba bajo los influjos de su singular sentido del humor. Ambos sabíamos que el comisario Galarza no es amigo de nadie, y mucho menos mío. Era Pepe. Si bien su bar se halla en la planta baja del edificio, podía contar con los dedos de una mano las veces que había estado en mi oficina. Por eso, y por la severidad de su rostro, asumí que su visita no sería un mero acto social. Estaba acompañado por una mujer con quien lo había visto conversar en algunas ocasiones, pero jamás había hablado con ella. De ella, hasta esa mañana. «Esta es Pilar», dijo. «Su familia es de mi pueblo y necesita de ti». Fue suficiente. Aquella era una indicación de que la cosa venía en serio, y también una clara advertencia. El pueblo al que se refería era en realidad la aldea de sus ancestros en Galicia, y pese a que nunca había puesto un pie allí, todo lo relacionado con ese lugar tiene para él un carácter sacramental. En su particular código de valores, Pepe había establecido que esa mujer era su familia y que un pedido suyo era como si él mismo lo formulara. Pilar parecía rondar los 70 años, menuda, de rasgos duros y mirada de acero. Era la clase de persona con la que uno no desea mantener una discusión. Consciente de ello, procuré ser amable y le ofrecí una silla, pero la anciana rehusó la invitación con un gesto de impaciencia, obligándonos a permanecer de pie junto a la puerta. «No tengo tiempo que perder», dijo. «Quiero sacar a alguien de la cárcel. ¿Puedes?». Por lo visto la señora nos andaba con vueltas. Hacía menos de un minuto que la conocía y había logrado ponerme a la defensiva en mi propia oficina, sin que yo todavía supiera por qué. «Depende», balbuceé. «¿De qué está acusado?». «De nada», respondió. Si lo que buscaba era desconcertarme, debía admitir que lo estaba consiguiendo. Aún así, me las arreglé para articular una opinión aceptable. «Bueno, supongo que en este caso será sencillo». «Tal vez no», intervino Pepe. «¿Por?», pregunté. Porque es el futbolista que vimos hace un rato en la tele». Lo primero que pensé fue que me estaban tomando el pelo. Pero para eso no hay que tener sentido del humor, y Pilar, se me ocurrió, no lo tenía. En cuanto a Pepe, yo había sido testigo de que unas horas antes había agotado su dosis anual de ironías. Esos dos estaban hablando en serio.
Mis esfuerzos por imaginar la vinculación de la anciana con un implicado en el entuerto del cajón abierto fueron tan inútiles como mi pretensión de encarrilarla hacia una conversación ordenada. Esa mujer era inmune al diálogo. Ignoraba la mayoría de las preguntas que le hacía y solo respondía con evidente fastidio a las que ella consideraba importantes. Sin embargo, debo reconocer que no tardé en armarme un cuadro de una situación bastante clara. O ella era más expresiva de lo que yo creía, o mi cerebro había adquirido insospechadas facultades telepáticas para entenderla. Pilar era la encargada del edificio donde vivía Taviani desde su llegada a Buenos Aires. Hacía ya varios meses. Al muchacho, que había llevado una existencia muy simple en el interior, le costaba adaptarse a su nuevo estilo de vida en la ciudad. Tímido por naturaleza, sin amistades y carente de experiencia para enfrentar la súbita notoriedad que había alcanzado, buscó apoyo en la única persona que lo había ayudado en sus necesidades cotidianas, la amiga de Pepe. Al principio, solo se había ocupado de cocinarle ocasionalmente o mantener su ropa limpia y planchada, pero poco a poco esa relación fue afianzándose hasta que ella terminó por convertirse en una especie de madre sustituta para el futbolista. Confieso que no me resultó fácil concebirla en ese rol, pero me cuidé de mantener la boca cerrada. En honor a la verdad, ni siquiera me hubiese atrevido a sugerírselo. Vea, señora, dije, en cambio, Daniel Taviani es muy valioso para su equipo. El club tiene sus abogados, que probablemente ya estarán trabajando en esto. Él no los va a aceptar, me interrumpió, con firmeza. No confiamos en ellos, y mucho menos en los abogados. Yo soy un abogado, me animé a recordarle. Es diferente. Tú has sido recomendado, afirmó, mirando a Pepe, quien asintió con un gesto grave. No supe si tomarlo como un cumplido o una amenaza, pero preferí no pensar en ello y apagué la computadora. Los juegos debían esperar. Ahora tenía un nuevo caso. A nadie le gusta entrar en el Departamento Central de Policía y yo no soy la excepción. Pero tenía que hablar con Taviani. Y si le había entendido bien a Pilar, deduje que se hallaría detenido allí. La inusual presencia de periodistas apostados frente a la puerta principal confirmó esa suposición, así que pasé junto a ellos, respiré hondo y subí las escalinatas anhelando salir cuanto antes de ese edificio. El oficial de guardia me inspeccionó de arriba abajo cuando le presenté mi credencial de abogado. Seguramente esperaba que anduviese de chaqueta y corbata, pero yo solo vestía de esa manera para casamiento o velorio. Sin embargo, me reservé esa confidencia. Después de todo, no estaba allí para hablar de ropa. Taviani no quiere abogados, dijo al fin. Ya vinieron los del club y no los recibió. A mí me va a recibir. Dígale que me manda Pilar. Le respondí con más vehemencia que certeza. ¿Quién? Preguntó. Pilar, repetí cruzando los dedos. El tipo levantó el tubo del teléfono sin ganas y transmitió el mensaje. En su boca resultaba menos convincente de lo que yo había creído, pero no llegué a preocuparme. Tras unos segundos farfulló. Tercer piso, oficina 304. Si esperaba una mirada de asombro de su parte. Me quedé con las ganas. No había logrado impresionarlo. Ahí nadie se impresionaba fácilmente. La oficina 304 no era un calabozo, pero hacía poco por desmentirlo. Algunos muebles, ninguna ventana y un tubo fluorescente de que tanto en tanto parpadeaba en el techo. Para completar el cuadro, un fulano de uniforme cerró la puerta, a mis espaldas no bien entré. Taviani parecía más pequeño de lo que imaginaba, tal vez porque sentado en esa habitación, junto al escritorio vacío, costaba asociarlo con sus movimientos de gloria en la cancha, o tal vez porque todos parecemos más pequeños en el Departamento Central de Policía, todos excepto los canas. Nuestro primer encuentro no fue auspicioso. Me recibió en silencio y apenas si respondió a mi saludo con un leve movimiento de su cabeza. Atribuí su recelo al hecho de que para él yo era un perfecto desconocido y decidí apelar a mi simpatía profesional para ganar su confianza. Dado que aún no había visto su expediente, me senté frente a él y le pedí que me contara con sus propias palabras por qué lo habían detenido.
Fue económico. Usó exactamente 2. No sé. Estamos igual, pensé, porque me mordí la lengua. Se suponía que yo estaba allí para ayudarlo. ¿Qué razón te dieron para arrestarte? Pregunté, procurando simplificarle las cosas. Pero el tipo no colaboraba, solo se limitó a encogerse de hombros. ¿Y cuándo llegaste aquí? Insistí. No me fue mejor. Ahora ni siquiera pestañeó. Esto no será sencillo. A Taviani no le gustaba hablar o se resistía a hacerlo. Comprendí que de seguir así perdería el día entero en el intento, de modo que me guardé la simpatía para una ocasión más propicia y fui directo al punto. ¿Estuviste ayer en el estudio de Oliveira? Esta vez sí tuve suerte, dijo. No. Bien, ya es algo, respiré con cierto alivio y me acomodé en la silla. En realidad no tenía muchos motivos. Mi cliente era una tumba y todavía ignoraba de qué lo acusaban, pero al menos podía situarlo fuera del escenario de los hechos. De acuerdo, afirmé. Para empezar, vas a declarar que no estuviste en la casa de Oliveira. Taviani no contestó. En lugar de ello, bajó la cabeza y adiviné que mi paciencia sufriría un duro revés. Y así fue. No puedo, dijo. ¿Cómo que no? Exclamé al borde de un ataque de furia. ¿Qué es lo que no puedes declarar eso? ¿Por qué? Porque ayer yo estuve en su casa. No los cansaré con la reproducción del diálogo que siguió a la sorprendente revelación de Taviani. Solo diré que fue largo, agotador y por momentos exasperante. Una vez descifradas las escasas respuestas que conseguí arrancarle, la explicación de su presencia en esa casa resultó ser, en cambio, bastante sencilla. La tarde previa, el futbolista había asistido a una recepción en la residencia de Oliveira. A pesar de que esta novedad complicaba la situación de mi cliente más de lo que había creído, no me alarmé demasiado. Si bien había estado en la mansión, lo cierto era que no había sido el único. De acuerdo con sus estimaciones, a la fiesta habían asistido alrededor de 30 personas. O sea, que la lista de sospechosos había aumentado notablemente. En ese instante, la irrupción de un policía en la oficina suspendió mis especulaciones. El comisario Galarza quiere verlos, anunció desde la puerta, haciéndonos una señal para que lo sigamos. Aunque hubiese preferido contar con mayor información antes de encontrarme con él, resolví no hacerlo esperar. Nunca es bueno hacer esperar a un comisario. Galarza nos aguardaba en su despacho. Tenía el mismo aspecto que el noticioso de la mañana, pero el gesto incómodo de aquel instante frente a las cámaras había desaparecido. Por el contrario, su rostro ahora era el habitual, inexpresivo y frío. Eso no me gustó. La recepción de ayer empezó a las 19 y terminó a las 22 horas. Dijo obviamente los saludos, obviando los saludos. ¿A qué hora se retiró usted? Eso tampoco me gustó. Se estaba dirigiendo a Taviani, ignorándome deliberadamente. Habíamos empezado mal. ¿De qué recepción está hablando? Intervine, determinado a poner las cosas en su sitio. Los tres en esa habitación sabíamos de qué se trataba, pero yo quería forzarlo a responderme. Por otra parte, fue lo primero que se me ocurrió. Y dio resultado. Galarza, observándome de reojo, contestó: de la que hizo de la casa de Luis Oliveira. El señor fue invitado y queremos saber cuándo se marchó. ¿Por qué? De eso hablaremos más tarde, insistió pronunciando cada palabra como si la masticase. Antes necesito confirmar a qué hora se fue de la reunión. No, comisario, antes debemos saber de qué se le acusa. Galarza parpadeó y presentí que había dado en el clavo. Durante unos segundos nos miramos en silencio, midiendo fuerzas, y cuando creí que ya lo tenía, Tavián inesperadamente abrió la boca. No me acuerdo, dijo. Hubiese querido matarlo, pero estaba en el lugar menos indicado para ello. Además, me hubiera quedado sin cliente. Galarza, satisfecho, insinuó una sonrisa. Muy calmo, se levantó de su silla y se acercó a un televisor ubicado en el rincón del despacho. Tal vez esto lo recuerde, sugirió. Luego introdujo una cinta de video en la casetera que se hallaba sobre el aparato y la puso en marcha.
La imagen, sin sonido, mostraba un grupo de gente cruzando la enorme puerta de 2 hojas de la mansión Oliveira. La mayoría de ellos eran conocidos: artistas, modelos, deportistas, políticos, algunos muy elegantes, otros procurando serlo. Avanzaban en una línea ordenada frente a una cámara oculta tras la cabeza canosa de un hombre que verificaba sus invitaciones. Sonreían despreocupados, sin saber que sus rostros eran registrados con meticulosa precisión por sus desconfiados anfitriones. La grabación evidentemente pertenecía al servicio de seguridad que custodiaba la residencia. Galarza adelantó la cinta hasta llegar al lugar que le interesaba y allí la congeló. Era Taviani, enfundado en un extraño impermeable celeste, en el momento de ingresar a la reunión. A diferencia del resto, se veía serio, casi preocupado. En el ángulo inferior de la pantalla, un reloj sobreimpreso establecía que había llegado a las 19:06 horas. Supongo que estamos de acuerdo con que este del impermeable es usted, dijo. Imposible negarlo, la imagen era clarísima. Bien, continuó. Ahora veamos la segunda parte. El enfoque era idéntico, solo que, en este caso, la gente se desplazaba en sentido contrario, retirándose de la casa. Fueron 10 largos minutos de tiempo real, que concluyeron cuando el mismo canoso de antes cerró la puerta. La fiesta había terminado con la partida del último invitado a las 10:21. No me costó mucho deducir lo que se proponía Galarza. Taviani no estaba entre ellos. La mano venía mal y con los naipes que me habían tocado supe que no iría demasiado lejos. Me quedaba 2 caminos: callarme o alardear. Por supuesto elegí alardear. Esto es muy interesante, comisario, pero ¿qué está tratando de probar? Dije apenas detuvo el video. Que su cliente no se fue con el resto. Para mí, lo único que prueba esa cinta es que Taviani no fue tomado por la cámara, repliqué, con una suficiencia que no sentía. Él pudo haber salido tapado por alguien del montón o... No se moleste, abogado. No vale la pena, me interrumpió Galarza y volvió a conectar el aparato. Su juego no había terminado aún. La escena ahora era distinta. Semi escondido entre las ramas de una densa enredadera aparecía un pequeño portón metálico. Estaba cerrado. Es la entrada de servicio de la mansión, aclaró a Galarza. Durante un rato nada sucedió. El cuadro se mantuvo estático hasta que de repente el portón se abrió y una silueta cubierta por una especie de túnica con la obvia intención de ocultar su cara asomó por el hueco. La puntada aguda de una alarma sacudió mi sistema nervioso al descubrir que esa túnica era en realidad un impermeable celeste. Pero eso no fue todo. Tan pronto salió a la calle, la silueta cometió un error incomprensible. Aunque sostuvo la protección de su improvisado escudo visual hacia el frente, se dirigió hacia la derecha, justo donde estaba la cámara, exponiendo nítidamente su rostro ante ella. Era, ya lo habrán imaginado, Daniel Alfredo Taviani, y el reloj indicaba las 23:01. Galarza se había guardado su mejor carta para el final. Abandoné el departamento central de policía con el ánimo por el suelo. La contundencia del video no solo había devastado los pocos argumentos que tenía, sino que además profundizó el hermetismo de Taviani. Tanto que no volvió a responder ninguna pregunta, ni siquiera las mías. Galarza, interpretando su silencio como una admisión de culpabilidad, lo mantuvo detenido bajo el cargo de intrusión a propiedad ajena. El cargo era absurdo, pero no pudo objetarlo, no tenía con qué. Esos 40 minutos de los que Daniel se negaba a hablar me habían dejado en blanco. Era la primera vez en mi carrera que debía lidiar con un cliente reacio a defenderse. Y aunque jamás había renunciado a un caso, llegué a considerar esa posibilidad muy seriamente. Sin embargo, es hora de almorzar y no de tomar decisiones. Nunca es bueno hacerlo con el estómago vacío. El bar de Pepe estaba cerca y el plato del día era milanesa rellena. Nadie las hace mejor que él,
crocantes por fuera, rebosantes de mozzarella derretida por dentro. No lo pensé más, cambié el rumbo y hacia allí dirigí mis pasos. Al cruzar la calle me distrajo un estruendo de bocinas. Un Ford azul con vidrios polarizados había clavado los frenos en medio del tránsito, provocando un pequeño embotellamiento a cierta distancia. Seguí mi camino. Yo andaba a pie y aquel no era mi problema. Al menos eso fue lo que creí. Definitivamente las milanesas rellenas levantan el ánimo, mucho más si son dos o vienen acompañadas con papas fritas. Hace apenas un rato que hallaba en el bar y ya veía las cosas de otra manera. Pepe me había reservado un lugar junto al mostrador y me había servido de inmediato. El televisor estaba encendido, pero no le presté demasiada atención. Las maniobras para evitar que el queso fundido se escurriera de la milanesa exigían toda mi concentración. Recién con los últimos bocados recuperé el pleno uso de mis sentidos y descubrí que estaban hablando del escándalo Taviani, así lo llamaban. Salvo el dato de la recepción realizada en la mansión Oliveira, el resto de la información era la misma que la mañana. Le pedí a Pepe el control remoto y elegí otro noticioso. Fue muy oportuno. Un fulano de traje gris, rodeado de periodistas, leía un breve texto. Y ante los hechos de dominio público que involucran al presidente del grupo, deseamos puntualizar que el señor Luis Oliveira se encuentra en el exterior desde hace una semana y desmiente la gravedad de los mismos. Muchas gracias. El fulano era el vocero del empresario y acababa de lanzar una bomba. El estallido no se hizo esperar. Un aluvión de preguntas brotó al unísono en la concurrida conferencia de prensa, pero él, impasible, no respondió a ninguna. Custodiado por varios grandotes con caras de pocos amigos, se limitó a desaparecer tras una puerta. Si lo había buscado con esa extraña desmentida era esclarecer lo sucedido en la casa de su jefe. Podía decirse que había logrado exactamente el efecto contrario. Ahora el misterio del cajón abierto se veía más confuso que antes. Sin embargo, algo estaba claro. Oliveira quería restarle importancia al asunto. Ignoraba sus razones, pero a mí me convenía y no me dejaría de aprovecharlo. Suspendí el postre y fui a buscar el Citroën. Por el momento seguía en el caso. La mansión Oliveira quedaba en las lomas de San Isidro. Desde esa mañana era el domicilio más conocido del país, así que no me costó mucho localizarla. Ocupaba una manzana entera y una muralla de 2 metros de altura la protegía de visitas indeseables. Esperaba no encajar en esa categoría porque me proponía visitarla. Con la única excepción de los camiones de televisión y de algunos reporteros, la calle estaba desierta. Se hallaban cerca de la entrada principal y supe que para evitarlos debía actuar con rapidez. Avancé lentamente delante de ellos y al llegar a la entrada, de improviso giré el volante hasta ubicar el auto frente a un sólido portón de acero. Por supuesto, estaba cerrado. Imaginé que habría un timbre para tocar, como en cualquier casa de vecino, pero imaginé mal. Esa no era cualquier casa, ni su dueño un vecino cualquiera. Lo que había era una casilla de vigilancia embutida en el muro y 2 guardias llenos de músculos que me miraban sorprendidos tras un vidrio más sólido que el portón. Se me ocurrió que a esos tipos no les agradaba ser sorprendidos, pero ya era tarde para remediarlo. ¿Qué hace? Gritó uno de ellos a través de un megáfono oculto. Vengo a ver a la señora Oliveira, respondí, sin saber muy bien hacia dónde hablar. La señora no recibe a nadie. ¿Quién es usted? Soy el abogado de Taviani y puedo conversar con ella o con ellos, dije haciendo una seña con el pulgar hacia los periodistas, que empezaban a aproximarse. Usted decide. Había dado en el clavo. El hombre solo dudó un instante antes de abrir. Su jefe no quería más escándalos y él no deseaba correr el riesgo de provocarlos. Apenas crucé el portón, apareció el guardia. Venía acompañado por un Doberman que traía todos sus dientes encima y me los mostraba. Eran grandes, muy grandes. Estacioné ahí. Ladró el guardia, no el Doberman. Obedecí y cuando intenté abrir la puerta me advirtió: no se lo aconsejo.
El gruñido del animal terminó de convencerme y permanecí sentado en el auto. Suelo caerles bien a los perros, pero con ese no me hice ilusiones. Me miraba como si fuera el enemigo y tenía el aspecto de haberse masticado a unos cuantos. Al cabo de varios minutos interminables, el tipo escuchó algo en el audífono que llevaba y dijo: «Puede pasar». Respiré aliviado y puse el Citroën en marcha. Felizmente arrancó enseguida. El sendero de pedregullo rojizo se internaba en un parque arbolado que descendía suavemente hasta el borde de una barranca suspendida sobre el río. Allí se levantaba la casa, por llamar de alguna manera aquella enorme construcción blanca que resplandecía bajo el sol de la tarde. Oliveira, había que admitirlo, vivía bien. Me detuve justo al pie de la escalinata que conducía a la puerta principal. Aunque había otros autos estacionados a unos metros de distancia, no quise exponerme a nuevas sorpresas. Con el animalito de la entrada ya había tenido bastante. Uno de esos autos era un Ford azul, igual al que había provocado el incidente de tránsito cerca del Departamento Central de Policía, pero había cientos de Ford azules en la ciudad, y aun siendo el mismo, no tenía motivos concretos para sospechar de él. Me olvidé del asunto y subí los escalones, preguntándome si esta vez encontraría un timbre. No alcancé a averiguarlo, la puerta se abrió antes y un mayordomo de uniforme salió a recibirme. «Buenas tardes, señora. ¿Quién debo anunciar?» Pese a que no tenía mucha experiencia con mayordomos, a este lo conocía. Era el canoso que había visto en el video. Hubiese querido hablar con él al respecto, pero decidí reservarlo al final. Le entregué una de mis tarjetas y me hizo pasar un imponente vestíbulo forrado en mármol. «Aguarde aquí, por favor», dijo, y se alejó. Tenía nada que envidiarle al exterior, solo que era más lujoso. Desde donde estaba se podía apreciar la parte de la sala y llegué a la conclusión de que quitándole los muebles no hubiese sido difícil organizar allí un campeonato de básquetbol con público y todo. «La señora lo atenderá ahora. Sígame, por favor». La señora en cuestión era la cuarta esposa de Oliveira. Nunca supe quién fue la primera, pero las últimas habían sido modelos o algo así. Tenían además de esto un par de atributos en común. Eran bellas y jóvenes, y mucho más jóvenes que el empresario. Esta se llamaba Soledad y rondaba los 25 años. Él, en cambio, pisaba los 70. Se habían casado el verano anterior en Miami, tras un rápido y seguramente costoso divorcio de la predecesora. La noticia había cebado a la prensa del corazón a lo largo de varias semanas. La diferencia de edad y la riqueza de Oliveira fueron, por cierto, la comidilla que alimentó esas notas para tejer toda la clase de suposiciones, chismes y comentarios. Ajeno a estas reflexiones, el mayordomo me guió hasta una amplia terraza que se extendía a continuación de la sala. Allí se hallaban la piscina y Soledad, una combinación inquietante. Era demasiado hermosa, más que en las fotografías, y eso me preocupó. La hermosura femenina suele intimidarme. Tendida en una reposera blanca, apenas cubierta por un breve traje de baño esmeralda, ella parecía protagonizar una costosa producción publicitaria y yo, pese a mis prevenciones, un intruso a punto de caer en su red Technicolor. «¿Así que eres abogado?», dijo quitándose los lentes ahumados. Sus ojos, del mismo tono que el traje de baño, se clavaron directamente en los míos. «Ajá», contesté como pude. «¿Y qué quiere un abogado conmigo?», preguntó con una sonrisa capaz de derretir un témpano. A Soledad le gustaban los juegos peligrosos, y aunque algunas ideas cruzaron por mi atribulada cabeza, las descarté de inmediato. «Mi cliente es Daniel Taviani. Ya estarás enterada del problema que tiene». «Ah, sí, pobre. Lo vi por la tele. Todavía no sé qué le pasó». «Yo esperaba que tú me lo expliques», reaccioné. «La verdad es que acabo de enterarme. Hoy me levanté muy tarde. O sea que tú no hiciste la denuncia». «¿Yo?», replicó sorprendida. «No, ¿por qué?». Confieso que su respuesta me desconcertó. «Bueno, esta es tu casa. Anoche hubo una fiesta y aparentemente alguien se metió en el escritorio de tu marido.
Como él no está, yo pensé que no, yo no me ocupo de esas cosas. Me hubiera encantado saber de qué cosas se ocupaba, pero en lugar de ello pregunté, ¿y no se te ocurre quién habrá sido? No sé, tal vez Inés. A ella le fascina controlar todo, sugirió con fingida naturalidad, pero no logró evitar que la voz se le enronqueciera al pronunciar ese nombre. ¿Inés? Es la hija de Luis, dijo acomodándose un mechón rubio que le caía sobre la frente. Ajá, y supongo que tampoco sabrán lo que robaron. Tampoco lo sabía, no alcancé a determinar si el despiste de ella era genuino o una actuación brillante. Como sea, no había conseguido averiguar nada, nada excepto que Soledad parecía no querer demasiado a su hijastra. La dejé en su reposera blanca, acomodándose el mechón rubio, que por lo visto era muy rebelde. Al regresar a la sala, me encontré con una mujer joven. No tuve que hacer ningún esfuerzo para adivinar quién era. Soy Inés Oliveira, dijo saliéndome al cruce. La hija del empresario era alta y delgada. Iba vestida con un severo traje gris y llevaba un gran pañuelo de seda violeta anudado en el cuello. Intenté presentarme, pero ella se anticipó con un rápido gesto de su mano. Ya sé quién eres. Acompáñame, por favor, tenemos que hablar. Y sin esperar respuesta, se dirigió hacia un corredor que terminaba en una puerta de bronce macizo. Seguramente, de que la había seguido, se acercó a una pequeña consola disimulada en la ornamentación del marco y presionó varios botones. Un chasquido brotó de las profundidades del muro y la pesada puerta se deslizó en silencio, abriéndonos paso a una habitación cuya fastuosidad me impactó más allá del asombro. La opulencia de los muebles, cuadros, alfombras y objetos acumulados allí era sobrecogedora. Tardé varios segundos en comprender que nos hallábamos en el estudio de la mansión, tal vez porque los estudios son lugares de trabajo y ese no lo era. Tenía otro propósito. Aquel sitio había sido concebido para impresionar, igual que un templo, para que no quedaran dudas a quién estaba consagrado. Tras el escritorio colgaba un enorme retrato de Luis Oliveira y justo debajo de él, en ese orden, la estatua original de un dios griego. A ese hombre la modestia debía importarle muy poco. Inés se instaló en el sillón principal y me indicó una silla. ¿De qué tenemos que hablar?, pregunté mientras me sentaba. De un contrato entre tú y yo, respondió, encendiendo un cigarrillo. No estaba mal, había empezado el día sin trabajo y este era el segundo que me ofrecían. Ella señaló un cajón del escritorio y dijo, ahí falta algo y lo quiero de vuelta. Habíamos entrado en terrenos resbaladizos. La aceptación de ese contrato era lo mismo que admitir la culpabilidad de Taviani. Antes de rechazarlo, sin embargo, decidí averiguar qué pretendía. Así que falta algo, sugerí con la esperanza de que me revelase de qué se trataba, revelase de qué se trataba. Pero ella era astuta y se mantuvo en silencio. Porque recién estuve conversando con tu madrastra, iba a decirle, pero su mirada helada me advirtió que no lo hiciera y me corregí a tiempo, con Soledad, y ella no sabe nada de eso. Soledad nunca sabe nada, exclamó, y tampoco debe enterarse. No sé si será posible. Después de todo lo que había en ese cajón pertenece a tu padre y ella es la esposa. Eso no me importa, replicó, quitándose bruscamente el pañuelo del cuello. Yo soy la hija y la quiero fuera de esto. ¿Está claro? Lo que está claro era que el sentimiento que se profesaban ambas mujeres era mutuo y que por el momento no me convenía insistir en ello. El negocio es simple, prosiguió. Yo recupero lo que es mío y tú cobras una buena suma. El resto se olvida. La palabra negocio jamás me agradó. En un negocio siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y en este asunto, tal como ella presentaba, no había duda de que salía perdiendo. De lo que no puedo olvidarme es del tipo que está en Cana. ¿Qué pasa con él? Ustedes lo denunciaron, le recordé. Yo todavía no hice ninguna denuncia, así que no te costará sacarlo. La única condición es que la entrega la hagas tú. A mí y a nadie más que a mí.
Suponiendo que sepa de lo que estamos hablando, respondí. Por supuesto, pero si lo piensas bien, estoy segura de que no te va a costar demasiado. Soledad no había exagerado. A la hija de Oliveira le gustaba tener todo bajo control. Apenas dejé el estudio, el mayordomo apareció de la nada para escoltarme hacia la salida. Mi visita a la mansión había concluido, pero no quería marcharme sin conocer su versión de los hechos. Sabía que la mayor virtud de su oficio era la reserva e imaginé que no será fácil interrogarlo. Al llegar al vestíbulo, no obstante, decidí intentarlo. ¿Usted descubrió el cajón abierto esa mañana? El hombre no me contestó, ni siquiera dio señales de haberme escuchado. Con gesto grave y distante se limitó a abrir la puerta y deduje que, tan pronto la traspasase, la cerraría en mis narices para siempre, en castigo por la imprudencia cometida. Pero en lugar de ello echó una rápida mirada sobre su hombro y la cruzó tras de mí. Luego, sin pronunciar palabra, descendió la escalinata a mi lado y recién cuando nos detuvimos junto al Citroën dijo: En efecto, señor, fui yo. El tipo era el maestro de la discreción, pero por algún motivo estaba dispuesto a conversar conmigo. No era momento de indagar sus razones, sino de aprovechar la oportunidad que me brindaba, y eso hice. Obviamente usted posee la clave para ingresar al estudio. Sí, señor. Lo mismo que la señora Soledad y la señorita Irene. O sea que cualquiera de ustedes pudo abrir ese cajón. Podría ser, pero no iríamos demasiado lejos. El estudio es permanentemente monitoreado por una cámara. Todo lo que sucede allí es registrado en una cinta. ¿Una cámara? Pero si es así, el robo debió ser grabado, reaccioné sorprendido. Sin dudas, respondió. Sin embargo, en los videos que le enviaron a la policía no pudimos verlo. Por supuesto, supongo que esas cintas fueron enviadas a la policía por el personal de seguridad y ellos no controlan ese circuito. ¿Cómo es eso? Muy simple. El señor Oliveira trata importantes asuntos en el estudio y desea hacerlo, digamos sin testigos. ¿Y dónde está esa grabación? Lo ignoro. Por las mismas razones creo que solo el señor Oliveira conoce la ubicación del equipo. Comprendí que había llegado a ese punto muerto con ese tema y resolví retomar la conversación inicial. Bien, volvamos a lo del cajón. Entonces, ¿qué hizo usted al encontrarlo abierto? Le informé al señor Oliveira. Se encuentra en el exterior, pero tiene un teléfono satelital. ¿Y él le pidió que hiciera la denuncia? No, señor, no hubo ninguna denuncia. El señor Oliveira fue muy preciso al respecto. El escándalo de Aguas Blandas todavía está pendiente y él prefiere no agregar más publicidad en torno a su nombre. Pero alguien se ocupó de divulgarlo a los cuatro vientos, apunté. Me temo que sí, admitió apesadumbrado. Por eso quise hablar con usted. Verá, estoy próximo a jubilarme y no quisiera que... Entiendo. ¿Y sabe quién fue? No, señor, y es verdaderamente inexplicable. Salvo el señor Oliveira y yo, nadie se enteró de lo sucedido hasta que apareció por la televisión. ¿Ni siquiera la señora o la hija? Es muy improbable. La señora dormía y la señorita Inés no vive aquí desde su discusión. Comenzó a responder, pero se detuvo de repente, como si hubiera advertido demasiado tarde que había cometido una infidencia imperdonable. No se preocupe, le aseguro de que seré muy reservado, lo tranquilicé. Yo tengo el mismo interés que usted en aclarar esta situación y cualquier detalle puede resultarme útil. Mi argumento pareció convencerlo. Tras vacilar unos instantes dijo: Hace más o menos un mes el señor Oliveira y su hija tuvieron un desacuerdo acerca de cierta documentación. Luego la señorita Inés se marchó a su departamento del centro y solo viene para atender algunos asuntos cuando el padre está de viaje. Ajá. ¿Y de qué documentación se trataba? No lo sé, un contrato creo. En ese momento yo me hallaba en el jardín y todo lo que escuché fue que la señorita insistía con retirarlo de esa casa. ¿Y Oliveira? Tengo la impresión de que al señor no le agradó la sugerencia de su hija. El hombre me caía bien. Era la clase de persona que inspiraba confianza. Y eso, a la luz de las entrevistas mantenidas en aquella casa, significaba un cambio refrescante. Subí al auto y antes de ponerlo en marcha, le pregunté su nombre.
Ramón, respondió. Ramón Chandler. Extraña combinación, reaccioné al escucharlo. El mayordomo esbozó una sonrisa enigmática y dijo: es una larga historia. Tal vez algún día me la cuente. Todo es posible, asintió vagamente, y nos despedimos. En la calle me aguardaba una sorpresa: dos patrulleros estacionados junto al portón y el comisario Galarza, frente a la casilla de seguridad, increpaba a uno de los guardias a través del vidrio. Estaba furioso. La rabia le hacía temblar el bigote y presentí que mi presencia no mejoraría las cosas. No me equivoqué. Apenas me vio salir, exclamó: ¿y usted qué hace acá? Ignoraba lo que estaba ocurriendo, pero jamás discuto con la policía enojado. Vine a hablar con la mujer de Oliveira, logré balbucear. ¿Con la mujer de Oliveira?, me interrumpió. Pero si estos dicen que está ocupada. Entonces comprendí, él también quería hablar con Soledad. La necesitaba para formalizar su acusación contra Taviani. Pero ella no solo se negaba a recibirlo, sino que además ni siquiera había tenido la delicadeza de inventar un pretexto aceptable para sacárselo de encima. El tipo esperaba una respuesta y yo, a sabiendas de que no le gustaría, se la di. Sí, claro, dije, está tomando sol en la piscina. A Galarza, en efecto, no le gustó nada, pero se cuidó muy bien de demostrarlo. Asimiló el golpe con cierta dificultad, respiró hondo y regresó al auto, y aunque no estaba acostumbrado a que le desafiaran su autoridad, no desconocía que el poder de su placa tenía un límite, y el apellido Oliveira, sin ninguna duda, lo era. Me había dejado la pelota en los pies. No lo pensé dos veces. A propósito, ella acaba de informarme que no denunció a nadie. ¿Qué va a hacer con mi cliente? Galarza no contestó. No hizo falta. Ambos sabíamos que los videos habían sido una trampa para increparlo y que sin una denuncia no podía retenerlo más. El gol fue inobjetable, nítido y contundente. Apreté el acelerador y me alejé de allí con una sonrisa triunfal. La tarde era espléndida y me merecía el paseo. El Citroën, en perfecta armonía con mi estado de ánimo, ronroneaba apaciblemente y avanzaba pavoneándose sin melindres, entre los sinuosos últimos modelos que sobrevuelan la vanidosa atmósfera de la avenida del Libertador. Encendí la radio y lo guié sin apuro hacia el centro. Quería llegar al departamento central de policía después de Galarza, para darle tiempo a que cumpliese con nuestro tácito acuerdo. Al llegar a Olivos, sin embargo, una sombra amenazadora, fugaz como un fantasma, refulgió en el espejo retrovisor. A 30 metros, asomándose detrás de una enorme camioneta japonesa, creí percibir la inquietante trompa del Ford azul. Fueron apenas unos instantes y no estaba seguro de lo que había visto, pero bastaron para ponerme los nervios de punta. El tamaño de la camioneta me impedía distinguirlo y el incesante tránsito de la avenida no me permitía cambiar de carril para desechar o confirmar mis sospechas. De repente algo sacudió mi atención. Era una voz imperiosa que reverberaba en el habitáculo del auto. Enseguida comprendí que la voz era lo de menos. Lo que contaba era lo que estaba diciendo. Un locutor había interrumpido el programa de radio con una noticia urgente. Cable de último momento en el caso Oliveira. Estamos en condiciones de informar que el conocido delantero Daniel Alfredo Taviani acaba de ser liberado por falta de pruebas en su contra. Reiteramos, Taviani ha sido liberado, como se recordará el popular deportista. No escuché más. Galarza se había adelantado y desde el mismo patrullero había dado la orden que yo esperaba. Esa novedad disipó mis temores, ahuyentó fantasías nefastas de mi cabeza y adormeció los delirios persecutorios que me acosaban. Un hueco en el tránsito vino a reafirmar esa impresión. La camioneta japonesa se desvió hacia la izquierda y pasó velozmente a mi lado. Ningún Ford azul la seguía. O había desaparecido o nunca había estado allí. En todo caso, ya no importaba, mi tarea había concluido. Taviani me había dejado junto con sus números telefónicos un mensaje en el contestador de mi oficina. Hola Nico, habla Daniel, ya estoy en casa. Mañana pasaré a verte, pero no quería dejar de agradecer lo que hiciste. Aquí está Pilar, que también tiene algo que decirte.